¿Qué tal estáis, gente? Bienvenidos un lunes más a Lunes por el Mundo. A veces traemos a invitados de lujo y hoy es uno de esos días. Vamos a tener al periodista Carlos Zurutuza, que va a hablarnos sobre lo que está pasando en Azerbaiyán y en Armenia. Carlos es un periodista que ha trabajado con revista 5W, entonces en este caso, como se ha liado tantísimo ahora mismo con las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia, pues hemos aprovechado esa oportunidad con revista 5W de traer a uno de sus colaboradores. Carlos, ya se te puede escuchar. ¿Qué tal te encuentras? Muchísimas gracias por darnos el hueco de estar por aquí. ¿Dónde estás ahora mismo y en qué andas? Hola Emilio, gracias a ti. Yo estoy en casa, en San Sebastián ahora mismo. Como decía yo antes a los espectadores, te hemos invitado para hablar del tema de Azerbaiyán y de Armenia, pero antes yo quería hablar un poco también de tu carrera profesional. ¿En qué países has estado últimamente? Sí, yo me especializo sobre todo en Oriente Medio, he hecho mucho tema kurdo. Luego la guerra de Libia en 2011, aquello fue un primer viaje que llevó a muchos más, ¿no? Y luego yo sobre todo lo que hago, lo que siempre me ha llamado la atención son las minorías, y no son las minorías étnicas, pues las minorías religiosas, las minorías sexuales. Este año, por ejemplo, estuve en Irak haciendo un tema de la comunidad queer de Irak, ¿no? Y la última cobertura ha sido en Armenia. El pasado agosto estuve cubriendo junto con el fotógrafo Andoni Lubaki toda esta zona de frontera que la semana pasada, desgraciadamente, se ha puesto de actualidad por la ofensiva de Azeri. Sí. De hecho, estoy enseñando el artículo que está aquí en revista 5W. Bueno, yo no estoy logueado, pero en realidad sí que pago mi suscripción a revista 5W. Pero es tremendo que este artículo lo escribiste el 25. Bueno, se publicó el 25 de agosto. Entiendo que el reporterismo va bastante más que antes que eso. Pero claro, o sea, tú ya deberías haber visto, ya viste, ¿no? Las tensiones que se manejaban ahí, pero no sé si ya viste venir que se podía producir un conflicto de estas características. Bueno, yo viajo bastante a Armenia y lo llevábamos viendo desde 2020, ¿no? En 2020 hubo una ofensiva de 44 días. Azerbaiyán recuperó 2/3 partes de lo que había perdido en la primera guerra aquella de los 90. Y durante el último año en Armenia no se hablaba de otra cosa, ¿no? Era una cuestión de tiempo. Y bueno, ha coincidido así. Por poner un poco a la gente que está viéndonos en perspectiva, estoy enseñando ahora mismo un mapa de Armenia y Azerbaiyán. Son dos países que están metidos entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Al sur está Irán, al suroeste está Turquía, al norte de Rusia, también está Georgia. Y entonces, en el mapa que estoy enseñando ahora mismo, vemos que Azerbaiyán es una cosa un poco rara porque tienes el país dividido en dos, ¿no? Separado por Armenia y separado también por esa región que no sé si tú la denominas como Alto Karabaj. Sí. Entonces, ¿cuál es el contexto que necesita saber la gente acerca de este conflicto entre estos dos países y específicamente esa región del centro? Bueno, estamos hablando del Cáucaso, ¿no? En el centro del mundo y en mitad de ninguna parte. Entre Europa, entre Asia. Yo muchas veces cuando he intentado para los medios con los que colaboro colocar un tema de Georgia, de Azerbaiyán o de Armenia, me suelo topar con que hay gente que cubre Oriente Medio, con lo cual no le cuadra, y luego hay otros que cubren Asia Central, pero tampoco les cuadra. Está justo en mitad, entonces siempre queda como al margen, ¿no? De lo que es el flujo informativo. Y estamos hablando de dos países que fueron repúblicas soviéticas. Lo que ocurre es que la Unión Soviética colapsa en el 91, cada república dentro de la Unión Soviética reivindica o proclama su independencia, y lo que ocurre con Azerbaiyán es que tenemos ese enclave del Alto Karabaj, que es un territorio de mayoría armenia, que en su día Stalin, al dibujar los mapas, como lo hacían entonces, pues lo incluyó en Azerbaiyán, ¿no? Mientras existía la Unión Soviética no era un problema demasiado grande porque la gente vivía junta y podían viajar dentro de la Unión Soviética. Un azerí podría ir a Armenia y viceversa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Azerbaiyán se proclama una república independiente, un estado independiente en el 91, y entonces reclama ese territorio que siempre, desde mucho antes de que llegaran los azerís o los tártaros, porque en su día se les llamaba tártaros, pues ha sido siempre armenio, ¿no? Como muchas otras partes de esa región del Cáucaso. Estamos hablando del conflicto más longevo desde el colapso de la Unión Soviética. Está bien saber que no son solo los británicos los que dibujan malos mapas que terminan generando conflictos que se alargan durante generaciones, ¿no? Pero luego el otro mapa que quería enseñar, que era el de las gentes del Cáucaso. Este es otro mapa que estoy enseñando y en el que se ve que, por ejemplo, en Georgia está tanto en la parte de Georgia país como tal, como luego también en la parte del Alto Karabaj, que se ve que hay esa minoría de los armenios, ¿no? Y la razón por la que el Alto Karabaj ha tendido a ser más cercano a Georgia, y lo sigue siendo, y ahora analizaremos eso más en concreto. Pero estabas hablando antes de Azerbaiyán, de los azeríes, ¿no? Hay una cercanía de estos dos países
países con luego otras potencias. Porque, por ejemplo, en el caso de Azerbaiyán son más cercanos a Turquía y luego en el caso de Georgia son más cercanos a Rusia. ¿Eso tiene que ver algo con las etnias o tiene que ver más con alianzas pasadas? ¿Por qué se ha traducido de esa manera? Bueno, tanto azeríes como turcos suscriben la frase de un pueblo, dos estados. Es decir, el azerí es una lengua turca. Lo que puede diferenciar a un azerí de un turco es que la mayoría de los azeríes son chiitas, pero en cualquier caso la religión no es un factor determinante en el Cáucaso hoy en día ni en este conflicto, mientras que los turcos de Anatolia son suníes. Y lo que ocurre con los azeríes es que es muy curioso porque hay más azeríes dentro de Irán que en el propio Azerbaiyán. Se está justo viendo el mapa que en el norte de Irán hay muchos azeríes, que es este color azulito claro para los que lo están viendo. Exacto, entonces los azeríes se definen a sí mismos como turcos, son orgullosamente turcos azeríes. Y si recordamos que a principios del siglo XX los armenios fueron masacrados en Anatolia, se dice que 1,5 millones de armenios o murieron o fueron expulsados de su territorio, fue el primer genocidio del siglo XX. Bueno, aparecen que sobre todo hay kurdos en esa parte del norte de Turquía, sin duda. y luego los armenios, que antes yo no sé por qué he dicho Georgia, pero sí los armenios que se extienden hasta la parte de Nagorno-Karabaj. Eso es. En Georgia también hay muchos armenios. En Georgia hay 500.000 de armenios. Y hablamos de un pueblo, los armenios, cuya diáspora cuadriplica la población del país. Es un pueblo con una diáspora muy fuerte en Estados Unidos, en Francia, en Argentina. Que de hecho, o sea, solo por poner a la gente, que hay mucha gente que es fan aquí de las Kardashian, que Kim Kardashian ha sido una voz habitual del tema del genocidio armenio, por reconocerlo a nivel internacional. Exactamente. Y entre los armenios más conocidos pues tenemos a cineastas como Atome Goyan o al ajedrecista Kasparov o a Charles Aznavour, ¿no? Todos los armenios siempre han estado ahí, solo que su territorio ha ido menguando. Ellos siempre dicen, hace 2000 años su territorio bañaba, o sea, tocaba 3 mares, el Mar Negro, el Caspio y el Mediterráneo. Y se ha ido encogiendo hasta el punto en el que hoy día, si nos fijamos en ese mapa, vemos que al sur del país están literalmente asandwichados entre Turquía y Azerbaiyán. La distancia es un corredor de 50 kilómetros y ese corredor es lo que impide cumplir el sueño panturco, ¿no? de unir estas naciones túrquicas o turanias, como dicen ellos, y poder conducir desde los Balcanes hasta el Caspio sin echar gasolina en ninguna gasolinera que no sea turca, ¿no? Entonces hay un sueño, una especie de, más que un sueño, es un delirio, ¿no? Pero muchas veces pues están en esas claves y el problema de los armenios es que están justo en mitad. Se ha quedado un país microscópico justo en mitad de ese mapa. Entonces aquí lo que vimos fue eso que hablabas tú antes de a primeros de los 90, que hay un conflicto por el Alto Karabaj, ¿no? Porque ahí lo vemos en este mapa que estoy enseñando, se ve también que hay una minoría armenia dentro de ese territorio. Eso tú decías que pertenece a Azerbaiyán, pero se crea un conflicto que es bastante cruento, ¿no? Que mueren decenas de miles de personas en él. Sí, los armenios consiguen lo que es el enclave y 7 distritos adyacentes, cuya población era mayoritariamente azerí o kurda incluso, o zonas despobladas, sobre todo la zona sur, la zona de la frontera con Irán, ¿no? Entonces cogen, aparte de lo que es el territorio histórico de Karabaj, lo que hacen es ocupar 7 distritos alrededor que utilizan como zona de amortiguación, ¿no? En el mapa aparece como una línea de puntitos, que es como un bloque pequeñajo dentro de lo que es la parte de Nagorno-Karabaj, pero luego hay como un bloque un poco más grande, que entiendo que eso te refieres que es donde hay otros distritos, ¿no? Eso es. Claro. Y entonces tenemos que tener en cuenta que tras esa guerra en los 90, pues se calcula que hay entre 500.000 y 700.000 desplazados azeríes, ¿no? Gente expulsada de sus casas, no solo de los territorios adyacentes, sino de dentro de Nagorno-Karabaj, que pasan años viviendo en vagones de tren, en campos de refugiados, y eso pues enquista el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en los 90 Azerbaiyán es un país muy pobre y con el paso del tiempo, con los beneficios del petróleo y sobre todo el gas, acaba siendo un país rico, ¿no? Con un gran ejército. Y es lo que vimos hace 2 años. Los armenios no tenían absolutamente ninguna opción, ¿no? Era un ejército de última generación. Drones de fabricación turca, israelí, una guerra aérea en la que no había dónde esconderse y bueno, los armenios capitularon porque de lo contrario había sido su exterminio, su aniquilación más absoluta. Porque otra de las cosas que he leído, ahora luego hablaremos del armamento, porque he leído también que, por ejemplo, Azerbaiyán recibe armamento ruso, le compra armamento a Rusia, lo cual es interesante sabiendo que Armenia se supone que está más cercana a Rusia. Pero yo lo que estaba leyendo también es que en esta parte de Alto Karabaj que generó el conflicto de 2020, también en los 90, ¿no? Pero la última resolución fue en el 2020 después de esa victoria azerí, lo que decían era que ahora mismo las autoridades
autoridades locales son pro-armenias. Es decir, que no es como que ahora mismo Azerbaiyán controla completamente y tiene, como digo, un control absoluto de esta región, ¿no? No, hay una administración armenia, es un estado de facto que en 2020 fue mutilado territorialmente, pero que sigue manteniendo una administración en la que Azerbaiyán no tiene absolutamente nada que decir. Desde 2020 tenemos tropas de interposición rusas que bueno, están resultando bastante controvertidas, porque hay muchas escaramuzas, se producen muchos conflictos estos esporádicos y los armenios se quejan de que los rusos no actúan, ¿no? Se limitan a mirar. Y que es un poco lo que ocurrió el pasado martes, ¿no? Vuelve a estallar el conflicto, esta vez no en Karabaj, sino en territorio armenio, en el estado de Armenia. Que es lo realmente preocupante, claro. Eso es porque es un Estado soberano, es una violación flagrante del derecho internacional, ¿no? Y los rusos no intervinieron. Y luego, lo que decías, ¿no? Siempre se dice que Armenia es un país aliado de Rusia, cuando precisamente el presidente de Armenia es bastante impopular en Rusia, es bastante pro-occidental y eso le ha costado, entre otras cosas, que hace 2 años Rusia tardara mucho en reaccionar para parar aquello. Y luego, en cambio, Azerbaiyán es un país oficialmente neutral, pero con unas relaciones muy, muy caudalosas y muy fluidas con Moscú. Y como dices, o sea, compra la mayoría de su armamento a Moscú y luego a Israel. Tenemos Rusia, Israel y Turquía, que son los grandes proveedores de armamento de Azerbaiyán. Lo que vemos es que hay 2 países, uno es rico, uno tiene gas y petróleo que poner sobre la mesa y el otro no tiene nada. Ese es el problema de los armenios, que no pueden ofrecer gas a la Unión Europea como ha hecho Azerbaiyán, ¿no? Me parece muy interesante eso porque suma a la complejidad del conflicto lo que mencionabas en Armenia, que son sus líderes más prooccidentales, porque ahora hemos visto a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ha estado de visita a Armenia y ha defendido a los armenios porque hay polémica sobre quién ha empezado realmente las hostilidades, pero sin embargo vemos un posicionamiento bastante heavy por parte de Pelosi, que, ojo, también tiene un interés político, porque tiene congresistas que representan distritos donde hay mayoría armenia, ¿no? De esta diáspora que comentabas tú antes, ¿no? O sea, la comunidad armenia es importante a nivel de voto en algunas partes de Estados Unidos y específicamente en California, donde ella es congresista de allí. Pero luego tienes el otro factor que, vale, es verdad que puede haber una postura pro-occidental y que pues Nancy Pelosi esté presente, la Unión Europea también tenga desde hace unos años un papel negociador, ¿no? Entre ambas naciones, pero es que luego Azerbaiyán tiene una cierta mano ganadora porque el gas natural y el petróleo ahora son indispensables para que para que Europa no se aboque al fracaso absoluto en este invierno que podría ser muy frío y que podría generar bastantes problemas en lo que refiere a los precios de la energía. Sí, exactamente. Hace semanas antes de este ataque, Ursula von der Leyen viajó a Bakú para firmar este acuerdo gasero con Aliyev, que es el presidente hereditario de Azerbaiyán, porque no olvidemos que es una autocracia. Armenia es la única democracia de la región, porque Azerbaiyán es un país donde hay un régimen dinástico. El actual presidente es hijo de su padre, que también fue presidente de Azerbaiyán, y bueno, pues con esta gente se hace tratos, ¿no? Yeah. Y lo que decías de que la Unión Europea pues digamos ha monitoreado la situación en Armenia, la Unión Europea, tanto en el Cáucaso como en Oriente Medio, como en el resto del mundo, yo diría que está desaparecida. Europa no tiene fuerza, ¿no? Más que para sentirse altamente preocupada por lo que pasa en el mundo, pero poco más. Pero entonces, si Rusia está centrada en Ucrania, ¿no? Porque ahí ahora mismo tienen los mayores problemas y por mucho que Armenia pida ayuda, Rusia tiene prácticamente las manos atadas. Si luego también la Unión Europea está desaparecida y Estados Unidos tiene bastantes problemas con los que lidiar y encima con unas elecciones a la vuelta de la esquina, es verdad que se ha acordado como un apagón de las tensiones el pasado miércoles por la noche, ¿no? El jueves, pero ¿tú de verdad crees que esto es sostenible en el medio plazo? O sea, ¿crees que ahí podemos llegar a una situación en la que de verdad se negocie algún tipo de acuerdo o que esto es simplemente un nuevo capítulo de un conflicto que se va a extender mucho más? Yo creo que Azerbaiyán lo que ha hecho ha sido testar la reacción internacional, la reacción de la comunidad internacional. Claro. Y ha habido gente que ha sido bastante contundente. Pues el propio Blinken, el secretario de Estado americano, llamó a Aliyev y le dijo que Armenia era un Estado soberano y que parara la invasión. Tenemos la visita de Pelosi. Luego, por otro lado, tenemos que los supuestos aliados de Armenia, que son el OTSC, esta especie de Pacto de Varsovia moderno, de Pacto de Varsovia que lidera, Pacto de Varsovia, sí, es un combinado militar que engloba a Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia y Armenia, alguno que me dejó por ahí. Bueno, que Kazajistán se rumoreó hace poco que igual se salía, ¿no? Igual se salía, eso es, porque lo que hemos visto es que no ha servido para nada.
O sea, había una violación de un Estado soberano y no ha movido un dedo, ¿no? Y por otro lado, se nos olvida un actor muy importante que es Irán. Irán comparte frontera con Armenia y lo que no quiere es una unión física de Turquía con Azerbaiyán, que es lo que están buscando ambos. Además, es que lo han verbalizado. Si hay algo que honra, por decirlo de alguna manera, a estos líderes turcos, tanto azerís como turcos, es que nunca esconden su estrategia. Ponen sobre la mesa, enseñan un mapa y dicen, esto es lo que queremos. Queremos hacernos con este trozo de tierra, ¿no? Y lo dicen una y otra vez. Claro, comentábamos antes, Irán tiene 30 millones de azerís dentro de su territorio. Una unión de potencial de turcos en sus fronteras es muy poco tranquilizador. Entonces tenemos que esperar también la reacción de Irán. Los armenios yo creo que diría que quien más esperanza tienen es en Irán. Fíjate lo poco que comparten armenios e iraníes. O sea, estamos hablando de un país católico, un país cristiano que presume ser el primer país cristiano, y estamos hablando por otro lado de una teocracia chiita, ¿no? Pero lo que no quieren ninguno de los dos es quedarse aislados, porque esto dejaría a Armenia como aislada con una única frontera con Georgia, con la que tampoco tiene una relación caudalosa, porque las relaciones entre Georgia y Ankara son buenas. Y sería el fin de Armenia. Estamos hablando de que no es una guerra por territorio, ya es una guerra, como te dicen los armenios, por la propia existencia. Y además en un momento en el que el ayatolá, ¿no?, el líder supremo iraní, parece que está en las últimas, que no sé si también eso influye un poco a las tensiones de la región. Bueno, vemos que Irán, pase lo que pase, siempre está ahí, ¿no? Tiene a todo el mundo en contra y de una forma u otra Sí. esta teocracia pues se mantiene, ¿no? A base de mano dura y pues ahí siguen. No sé, veremos, supongo que tendrá relevo. Pero el problema, sobre todo para los armenios, es que si falla Irán ahí, entonces hay pista libre, porque ya hemos visto que Rusia no va a hacer nada, que el combinado militar tampoco va a hacer nada, y luego Europa y Estados Unidos, Armenia les queda muy lejos. No Claro. es como un conflicto en Ucrania, no es un conflicto en tus fronteras. Y bueno, sí, pues los armenios realmente están angustiados y yo lo entiendo. Yo te quería preguntar por eso. O sea, tú que has estado allí en el terreno, ¿no? Y has hablado con mucha gente. ¿Cómo definirías la impresión que causa este tipo de enfrentamientos y hostilidades entre ambas partes? Imagino que cambiará mucho si estás en suelo armenio como tal, si estás en Alto Karabaj o si estás ya más dentro de Azerbaiyán, ¿no? Pero bueno, por un lado, tenemos que hablar de un pueblo que sufrió un genocidio a principios del siglo XX. Es decir, hay todavía supervivientes, serían muy niños entonces, de aquello. Y eso pesa mucho en la memoria colectiva, ¿no? Es como el pueblo judío. El genocidio para ellos, evidentemente, fue ayer. Eso tiene un peso muy grande, ¿no? Entonces es como si fuera una posibilidad de que eso volviera a ocurrir para ellos, que el genocidio pudiera volver a pasar. Repíteme la pregunta, por favor, Emilio. no, o sea, quería saber un poco de la gente a la que se ha entrevistado, que cuáles son sus sensaciones, ¿no? Porque igual, quiero decir, son minoría armenia los que están, por ejemplo, en Alta Karabaj, pero que quizá dice, mira, que nos gobiernen los azeríes porque estamos hartos. O realmente hay un miedo que se nota, que se toca. No es una opción. Lo que pide Azerbaiyán es que el Alto Karabaj, pase bajo control azerí, y eso se pagaría con el desplazamiento total de la población. No creo que ningún armenio, se quedara en el Alto Karabaj sabiendo que al día siguiente van a controlar el territorio los azerís. Sobre todo porque lo que hemos visto después de la guerra de hace 2 años, que en las zonas en las que han quedado bajo control azerí no ha quedado ni un solo armenio. Los armenios en Karabaj lo que quieren es seguir siendo armenios, seguir manteniendo su administración y seguir teniendo esta relación con Ereván, con Armenia. Espacio para los grises, es o blanco o negro. O estamos nosotros, o si vienen los azerís, nos vamos todos. Y lo que ocurre también es que a mí me encantaría trabajar en Azerbaiyán, pero es que en Azerbaiyán no se puede trabajar de forma independiente. Primero porque hay una lista de periodistas, una lista negra, que veta a todos los periodistas que hemos estado en Nagorno-Karabaj. Es una lista pública que se puede cotejar en internet. ¿Y tú estás en ella? Sí, y luego por otro lado, yo como todos los que hemos trabajado en Karabaj, y probablemente entrevistas como esta pues tampoco ayudan, ¿no? O un artículo en 5W, 5W, por ejemplo, sobre esto, pues ya te sitúa en esa lista. No me digas que ahora yo no voy a poder ir por haberte entrevistado, Carlos, ¿no? Eso no. Pues no sé, todo puede pasar. Y luego lo que ocurre también es que los que pueden ir, los colegas que han ido, tienen que trabajar con un minder, con alguien del gobierno todo el rato. O sea, tú no puedes ir y reportear en la calle, eso lo puedo hacer en armenio en Karabaj. Yo las veces que he estado en Armenia, en Karabaj, nunca me han dicho que me tengo que llevar a alguien del gobierno conmigo todo el día, ¿no? Pero en Azerbaiyán, desgraciadamente, es así.
se organizan tours para periodistas y entonces si quieres ir a Karabaj te meten en un tour, ellos te llevan a las zonas que quieren que veas y luego te llevan de vuelta a Bakú. Me recuerda muchísimo a lo que hace China con Xinjiang, ¿no? Con la parte de los uigures. Eso es, o lo que hace Assad en Siria, o lo que hace Turquía en la zona ocupada que tiene en Idlib, en el norte de Siria, o lo que hacen tantos países gobernados por déspotas, ¿no? Ya metidos en el Alto Karabaj o incluso en la parte de la frontera donde hemos visto los conflictos de los últimos días, ¿cómo describirías a la gente que vive allí? Porque, vale, hemos escuchado los enfrentamientos y tal, pero al final los que más directamente afectados se ven por esto es la gente que vive ahí. Me interesa ver un poco como el retrato de quiénes te encuentras. Sí, mira, en este artículo que publicamos en 5W hicimos un recorrido por estos pueblos de la frontera armenia, cuidado, no la frontera de Karabaj, que tras un movimiento azerí del año pasado en el que Azerbaiyán se hizo con 40 kilómetros cuadrados, pues habían quedado aislados. Hay pueblos armenios a los que se accede por una única carretera, que son como una especie de callejón sin salida. Tú subes al pueblo y luego bajas, y entras y sales por el mismo sitio, ¿no? Entonces el mapa entre ambos países se está dibujando de forma endiablada. Teníamos un personaje en ese mismo reportaje que decía, es que de un día para otro, ¿veis esas tierras? Me decía, eso pertenece a Azerbaiyán. Y este hombre tenía ahí pues su huerta, sus vacas, sus calabacines, etcétera, ¿no? Es muy bestia eso. Es muy bestia, sí. Y había hecho un lago, era un sitio precioso, había desviado agua y había creado una especie de paraíso natural y decía que le habían venido los soldados azeríes escoltados por los rusos, le habían enseñado el Google Maps y le habían dicho, ¿ves la línea de Google Maps? Usa Google Maps para esto. Pasa por mitad de este lago. Entonces, Wow. al otro lado es Azerbaiyán. Bueno, pero que Sí. entiendo que en Google Maps estarán las fronteras de antes de los 90, ¿no? Porque entiendo que a nivel internacional todavía el Alto Karabaj se supone que está reconocido como territorio azerí. Claro, ese es el problema, porque están trazadas las líneas de la frontera de tiempos de la Unión Soviética. Entonces, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues había una carretera única que iba de Ereván hasta la frontera de Irán y parte de esa carretera ha quedado en manos azerís. Entonces, los armenios están construyendo contrarreloj una carretera alternativa por un terreno muy montañoso. Bueno, era una locura. Lo que un día son 15 minutos de viaje por una carretera más o menos amable, al día siguiente es hora y media, ¿no? Y me acuerdo que el año pasado en un viaje, de repente, por la misma carretera nos decía el conductor, al lado de la izquierda es Azerbaiyán. Si sale alguien en la carretera, acordaos de correr hacia la derecha, porque es Armenia. Pues hubiera una emboscada, ¿no? Y luego de repente llegabas a un sitio en el que había un puesto de control azerí con una bandera, atravesabas territorio azerí durante 5 minutos y luego volvías a territorio armenio. Era una locura. Y la gente paraba, me acuerdo, nunca se me olvidará, paró el conductor para preguntarle a un pastor a ver si el arroyo que había abajo todavía seguía siendo nuestro. Le decía, ¿sigue siendo nuestro ese arroyo? Y dice, sí, todavía es nuestro. Y nos decía el conductor, jo, es que es un sitio muy bueno. Y yo, pues somos de aquí, nos hemos bañado ahí toda la vida, ¿no? Pero ha llegado, el delirio es tal que no saben qué es qué ha quedado en qué lado, ¿no? Y es importante porque es puede ser una cuestión de vida o muerte. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿qué tipo de represalias hay? O sea, si realmente alguien se está bañando en ese arroyo, por ejemplo, ¿los azeríes pueden detener a esa persona? ¿O pueden dispararle directamente? ¿O qué puede pasar? La pueden detener y de hecho ocurre. Entonces nunca sabes, ves un territorio que puede ser despoblado, pero los azeríes tienen mucha tecnología para controlar esa frontera. Entonces a nada que noten un punto de calor, pues pueden aparecer enseguida, ¿no? Entonces la tensión es constante, sobre todo cuando ni siquiera sabes cuál es el trazado de la frontera, ¿no? Entonces, esto ya te he hecho una pregunta parecida antes, pero ya habiendo analizado toda la previa y teniendo todo el contexto, después de las informaciones que hemos tenido en los últimos días de que ya hay pues mediaciones, ¿no? Y sobre todo la mediación internacional de Estados Unidos y el papel de Rusia que parece un poco desdibujado con respecto a ocasiones anteriores, ¿crees realmente que Azerbaiyán, viendo la respuesta internacional de los últimos días, se puede atrever a algo más agresivo de lo que hemos visto? Sí, lo están diciendo y no solo Azerbaiyán sino Turquía. Hoy mismo veía unas declaraciones de un miembro del Parlamento turco que decía que los armenios tienen que entender que pueden acabar con ellos cuando quieran, en una noche, y que su paciencia tiene un límite, ¿no? Eso les decía el turco. ¿Pero paciencia de qué? ¿Qué quiere que hagan los armenios? Eso es. Y lo que ocurre es que el alto el fuego está sujeto a la redacción de un acuerdo en el plazo de un mes, cuyas claves desconocemos, pero Azerbaiyán insiste que ese acuerdo tiene que contemplar un corredor que si tienes el mapa ahí, el exclave ese cachito de Azerbaiyán que está al oeste, Najicheván, sí. con territorio azerí. Claro, unir Najicheván con Azerbaiyán supone atravesar el sur de Armenia. Sí.
Y Najicheván, si os fijáis en el mapa, tiene un puntito de frontera con Turquía. Un pelín, es verdad. Un pelín. Y entonces sería poder construir una carretera que fuera, pues lo dicho, desde Estambul hasta el Caspio, ¿no? Eso por un lado. Aliyev quiere un corredor e insiste que ese punto se contempla en el acuerdo que se firmó hace 2 años para detener la guerra a Karabaj, lo cual es mentira. No hay ningún punto que explicite que Azerbaiyán va a recibir un corredor, sino que se habla de la libre circulación de personas y vehículos, no de que vayas a tener tú un corredor y lo vayas a gestionar tú en un estado soberano, que no es el tuyo. Y luego Azerbaiyán, por supuesto, pide que Karabaj pase bajo control azerí, ¿no? Para los armenios sería el fin. Entonces ahora pues es un momento de stand-by esperando a ver cuál es el acuerdo que se sustancia y en qué queda eso. Porque está claro que los azeríes están en una posición de fuerza. Los azeríes poco pueden hacer. Los armenios poco más pueden hacer que pedir que haya sanciones contra Azerbaiyán como las ha habido contra Rusia cuando ha invadido Ucrania, ¿no? Pero más allá de eso, poco más pueden hacer. Hombre, la verdad es que tiene todo el sentido que aprovechen justo ahora, después de haber llegado a ese acuerdo con la Unión Europea por el tema del gas, ¿no? Saben que tienen la mejor mano negociadora en este caso, ¿no? Exacto. Por un lado está eso, por otro lado está que la atención internacional se centra en Ucrania y por otro lado está que Rusia está en una posición de debilidad ahora, ¿no? Rusia es la encargada de mantener esas tropas de interposición, esas tropas de paz, pero tampoco parece muy por la labor. Ya. Entonces, el acuerdo es o sea, el alto el fuego está sujeto a ese acuerdo y ese acuerdo puede suponer pues el fin de Armenia tal y como la conocemos. Es que además esto me suena mucho que las posibilidades de lo que termina ocurriendo aquí es algo como en Cisjordania, ¿no? Que al final dicen, no, venga, vamos a hacer un corredor y luego con ese corredor aprovechas para hacer pues asentamientos y tal y vas pidiendo territorio, cada vez vas pidiendo más y ya la situación a nivel internacional es insostenible y nadie puede hacer nada, ¿no? Y tienen que estar todos callados. Exactamente. Puede ocurrir cualquier cosa. Puedes empezar por un corredor y luego, y además con el ejército que tiene Azerbaiyán, puede instalarse ahí y de ahí no lo saca. Claro, si instalas ese corredor, dejas, como decíamos, a Armenia desconectada de Irán. Entonces, económicamente sería el fin para el país. ¿Y hay alguna idea de por dónde pasaría exactamente ese corredor? Porque aparte de por ese trocito que comparte de frontera la República Autónoma de Najicheván con Turquía, luego el Alto Karabaj, ¿por dónde pasaría? Porque veo aquí destacado la franja de Lachin, que no tengo ni idea de lo que es. Sí. No sé por qué lo destacan específicamente. ¿Es porque ahí hay un paso de montaña que habría una carretera de esas características? Nagorno-Karabaj está, digamos, es el cordón umbilical de Nagorno-Karabaj. Es la única carretera que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia. La que pasa por Lachin. Lachin. Pero vale. Ahora está en manos azerís. Ahora hay una nueva carretera. Los azerís querían ese corredor y ahora los armenios entran al territorio por una carretera que se ha construido recientemente. Vale. Pero Karabaj, Nagorno-Karabaj sigue conectado a través de una única carretera con Armenia. Bueno, eso lo hace todo más imposible todavía, ¿no? Sí. Es que según hablamos y cada vez que te preguntan por este conflicto, por Armenia, o cada vez que tienes que escribir, ¿no? Es la cantidad de contexto que tienes que dar es tan apabullante que si te dan 1000 palabras, es que 300 o 400 se te van para explicar el mapa, ¿no? Yo por eso siempre digo, les dije a los compañeros de NQW, añadir un mapa porque es una locura entender esto. Hasta con el mapa es difícil. Porque lo que te quería comentar es, estás diciendo que ahora está bajo control azerí. Ahora me interesa saber en qué parte de la frontera, lo de Lachin, en qué parte de la frontera ha sido que se han producido estos enfrentamientos últimos, ¿no? Y si tiene algo de relevancia la zona específica en la que se ha producido esa hostilidad. Es la zona de frontera que va desde el lago Sevan, verás que hay un lago en Armenia, hasta el sur. Esa es la parte en la que la Azerbaiyán ha lanzado los ataques. Entonces, cuando se habla de quién ha empezado, no sé, es un poco ridículo, ¿no? Si ves que los combates, todos esos puntos, creo que son 5 puntos de combate, están en territorio armenio, en fin, creo que no hay duda, ¿no? Y además es que los armenios no están en condiciones de lanzar un ataque a Azerbaiyán, porque el ejército azerí es muchísimo más poderoso que el armenio. Lo que llama la atención también es que haya fallecido, o sea, hayan muerto tantas personas, ¿no? Porque estaban hablando, los azeríes habían perdido como a 70 y pico soldados, los armenios a más de 100. O sea, quiere decir que no son enfrentamientos tontos. Si esto ha sido una cosa de 2 días, estamos hablando de enfrentamientos que se acercan a los conflictos más duros en la guerra de Ucrania, que es cuando pierden pues 100 soldados cada bando. Por ejemplo, yo recuerdo en la batalla con Severodonetsk era un poco parecido, que podían perder 50, 60, 70 unidades cada bando. Y luego estamos hablando de 7.600 desplazados internos. O sea, en cuestión de 8 horas que duraron los combates,
7.600 armenios han abandonado sus casas en esta zona fronteriza. ¿Cuál es tu impresión de la pérdida de influencia de Rusia en Asia Central y en el Cáucaso? ¿Y cuál crees que pueden ser las consecuencias en el medio plazo? Porque parece como que se está todo destruyendo poco a poco y Rusia está perdiendo un papel geopolítico bastante bestia. Sí, bueno, Moscú lo que ha hecho, lo que lleva diciendo años abiertamente es que quiere recuperar lo que era antes el espacio soviético. O sea, toda esa zona que se articuló en países independientes tras el colapso de la Unión Soviética, que vuelva, digamos, a la órbita de Moscú. Lo vimos el año pasado, a principios de este año, en enero, con las protestas en Kazajistán. Poca gente se acuerda, pero esas protestas en Kazajistán, que fueron multitudinarias, se sofocaron con este combinado militar del que estábamos hablando. Ahí no se esperó ni un segundo a mandar tropas para contener ese conato de rebelión, ¿no? Que se saldó con muchos muertos. Y entre otras cosas, por eso se quiere salir Kazajistán de esta organización, porque lo que ha visto es que, bueno, que es un medio de coacción al servicio de Moscú. Y en cuanto a Armenia, pues a los armenios no les ha servido para nada. Y la paradoja es que los propios armenios fueron obligados a mandar tropas a Kazajistán en enero. Sí, que vimos la intervención aquella rusa. Eso es, cuando hubo este brote, ¿no? Y yo lo que estamos viendo, y sobre todo en Ucrania, es patente, que Rusia quiere y no puede. Rusia está demostrando que era un elefante, que es un elefante blanco, ¿no? Pensábamos que tenía un gran ejército y bueno, todos estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. Y sabemos que los ucranianos tienen muy buen armamento y que tienen a muchos países respaldándoles, pero la imagen que está dando el ejército ruso, en fin, lo estamos viendo en directo. Sí. Chavales, adolescentes llevados desde la República de Tuva o desde el confín de Rusia sin comida, en tanques que no disparan o tanques que disparan pero no andan, en fin, es todo un desastre. Ya la última pregunta que te quería hacer era más a nivel periodístico, porque estaban preguntando ahí que en el chat cuántos idiomas hablas o cómo entras en un país que quizá no conoces demasiado y empiezas a establecer contactos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque entrar en un país como Armenia de repente, ¿qué tienes que saber? ¿A quién tienes que contactar? ¿Cómo funciona el establecerte en un país así para cubrirlo? Bueno, un amigo mío decía que yo era uno de los periodistas que más viajaba y menos países visitaba, lo cual me gusta, porque lo que quiere decir es que yo siempre vuelvo a los países. A mí no me gusta ir a un sitio, cubrir una guerra y luego pasar página y volver al siguiente. Una vez que cubres una guerra o un conflicto y lo ves con tus propios ojos, no puedes no volver. Yo no puedo no volver nunca a ver a esa gente, ¿no? Entonces yo siempre vuelvo a Armenia, siempre vuelvo a Kurdistán, siempre vuelvo a Libia, cuando consigo un visado, por ejemplo. Y bueno, pasa por tener una red de amigos, de gente de confianza con la que poder trabajar. Yo algo de kurdo hablo, pero no hablo nada de árabe, no hablo nada de armenio, me muevo con el inglés. Y es lo que decimos siempre, ¿no? Los que somos honestos, sin un fixer no somos nada, ¿no? Yo si no tengo un colega que hable inglés al lado local, yo llego ahí y es que no podría hacer absolutamente nada. Entonces, Fixer, para que lo entienda la gente, que es una persona que es local, ¿no? Y que te puede ayudar a moverte por el país, a hablar con la gente, ¿no? Eso es. Generalmente, bueno, en mi caso son amigos, por supuesto a los que pago porque ellos trabajan. A mí me pagan por mi trabajo y yo a ellos evidentemente les tengo que pagar. Y bueno, lo que hacemos es cada uno tiene una red de confianza y luego pues si uno de nuestros colegas, si alguien por ejemplo va a Armenia y yo le conozco y sé que es alguien de confianza, pues le puedo poner en contacto con esa gente y viceversa, ¿no? Al final hay una especie de círculo ahí al que recurrimos todos y bueno, pues al final pasa por tener gente de confianza sobre el terreno y es que sin esa gente no podríamos hacer nuestro trabajo. Y ahora sí que para cerrar el stream me gustaría que dentro de toda la información que has estado cubriendo en estos últimos años o ya mirando un poco a futuro, ¿dónde crees que deberíamos como espectadores de la geopolítica poner nuestra atención ahora? Es que fíjate, nos hemos olvidado por completo de Siria o de Irak. Irak está sumido en una crisis política terrible. Por no hablar de la crisis económica, de la crisis climática, que la pasamos por alto, pero cuando nos quejamos aquí de que hace calor en verano, en Irak, sin agua, en el Tigris y el Éufrates, estamos hablando de gente que ya no huye de la guerra, huye del hambre y de la sequía, ¿no?
Y entonces yo volvería a poner, me gustaría que se pusieran el foco en esos países con los que hemos desayunado, comido y cenado durante años y que de un día para otro desaparecen, ¿no? Libia, Siria, Irak, Afganistán. Y por otro lado, el espacio postsoviético vamos, no deja de darnos sorpresas. Ahora tenemos enfrentamientos entre Tayikistán Es verdad. y Kirguistán. Yo no quitaría el ojo al Valle de Fergana, que es otro agujero negro de estos en Asia Central, desdibujado por Stalin en su día, en el que siempre ha habido mucha inestabilidad. El espacio postsoviético, pues fíjate, desde Ucrania hasta el confín de Mongolia, nos va a dar ahí, probablemente, desgraciadamente, muchos titulares desagradables. Y bueno, estamos viendo lo que está pasando en Afganistán. Bueno, se ha corrido una cortina, pero vamos a ver hasta cuándo aguantan los talibanes intentando sostener un estado que no funciona, ¿no? Un estado fallido como es. Hay muchos focos. La verdad es que, bueno, por no hablar de África, ¿no? Yo no he trabajado en África. Bueno, he Sí, ahora trabajado con en Etiopía, Magreb. por ejemplo, también tienen... Madre mía, Tigray, sí, pues fíjate, todo lo que es África Central, África subsahariana. Pues Carlos, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por sacar el tiempo para estar aquí con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias, Emilio.